Entró a mi burdel con esa mirada de empresario adinerado, traje impecable y cabello peinado hacia atrás. En el momento que cruzó el umbral, algo se removió dentro de mí. Sacudió todo lo que creía haber enterrado en lo más profundo del corazón. Mis ojos cansados de 50 años vieron más que un cliente, vieron un fantasma. Y la manera en que sonrió de lado, igualito al padre. Pero no podía ser, no. Después de 32 años sin ninguna noticia. Cuando se acercó al mostrador, cuando la luz cayó sobre aquella marca de nacimiento escondida en la base del cuello, idéntica a la de mi niño de 3 años que desapareció, mis piernas flaquearon. Dios del cielo, estaba mirando a mi hijo que me fue robado, y él, sin saber quién era yo, me pidió una botella del mejor licor de la casa y una hora con Jandira. Sentí el mundo girar. ¿Cómo decirle a un hombre que vino a pagar por sexo que la dueña del prostíbulo era su propia madre? Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y un comentario diciéndome desde dónde estás escuchando esta historia. Me llamo Iracema Vitoria dos Reis. Tengo 71 años. Nací y crecí en Manaos, Amazonas. Hoy vivo en una casita sencilla pero ordenada cerca del puerto, con vista al río Negro. Este río que guarda tantos secretos míos como agua. Ya fui muchas cosas en la vida. Hija de herbolario, niña soñadora, madre desesperada, prostituta, madame. Muchos por ahí me conocieron como Madame Ira del Puerto, dueña de uno de los burdeles más respetados de la región. Otros me llaman bruja, pervertida, desvergonzada. Lo que soy realmente es una sobreviviente, y ahora que los médicos me dieron pocos meses de vida, decidí relatarlo todo desde el principio para quien quiera escuchar. Mientras intento organizar esta memoria dolorosa que guardo hace más de 50 años, cuéntame en los comentarios desde qué rincón de México me estás oyendo. Quiero saber hasta dónde llega la historia de esta cabocla terca del Amazonas, porque lo que viví no fue poca cosa. Fue una trama que ni novela de Jorge Amado tendría valor de contar. La Manaos que me vio nacer en 1951 no es esta ciudad grande de hoy. Era más pequeña, más aferrada a la orilla del río, con aquellas casonas antiguas del tiempo del caucho y las palafitas esparciéndose por los arroyos. Mi padre, don Raimundo, era conocido como el mejor conocedor de hierbas medicinales de la región. Tenía un puestecito en el mercado municipal Adolfo Lisboa, aquel mercado bonito cerca del puerto que parece una miniatura del mercado de París, dicen. Nuestro rincón era pequeño, pero vivía lleno de gente buscando remedio para todo, desde mal de estómago hasta problemas de amor. Nunca conocí a mi madre. Doña Teresa murió al traerme al mundo. Una hemorragia que ni los conocimientos de mi padre sobre plantas consiguieron detener. Crecí escuchando que era la mujer más hermosa del mercado, con cabellos negros hasta la cintura y ojos rasgados que delataban la sangre indígena en la familia. El único recuerdo que tengo de ella es una fotografía amarillenta y un medallón de San Cristóbal que usaba en el cuello y que se volvió mío tras su partida. Tu madre era fuerte como raíz de ceiba y dulce como agua de coco. Mi padre siempre decía en las noches cuando nos sentábamos en el porche de nuestra casita, en el barrio de Cachoeiriña, ella quería que fueras doctora, una mujer de respeto. Crecí con esa idea en la cabeza de que necesitaba honrar el sueño de mi madre, que no podía ser cualquiera. Desde pequeñita aprendí todo sobre las plantas con mi padre. A los 10 años ya sabía identificar más de 50 hierbas diferentes solo por el olor. A los 12 ayudaba a preparar los remedios. Cuando cumplí 15, algunas personas ya buscaban a la hija de don Raimundo cuando él no estaba en el puesto. Tenía un don para la curación, decían. Lo que tenía realmente era observación, buena memoria y mucho miedo de decepcionar a mi padre. La Manaos de los años 70 estaba cambiando. El gobierno militar había creado la zona franca y de repente la ciudad se volvió un hormiguero de gente venida de todos lados. Empresarios del sur, trabajadores norteños, extranjeros con acentos extraños. Las calles que antes solo veían bicicletas y carretas, ahora tenían autos importados. Edificios crecían donde antes solo había casas bajas. Y el dinero. El dinero circulaba como agua en la inundación. Tenía 17 años cuando todo comenzó a cambiar en mi vida. Era bonita. No es presunción. Había sacado a mi madre. Cabellos negros y lisos hasta la cintura. Piel color canela. Cuerpo ya de mujer hecha. Los muchachos del mercado vivían coqueteándome. Pero mi padre espantaba a todos. Esa va a ser doctora. No tiene tiempo para noviazgos. Gruñía. Y yo obedecía. Después de todo, nunca había conocido otro amor además de él. Fue en una tarde lluviosa de enero que Augusto apareció por primera vez en nuestro puesto. 22 años. Hijo del dueño de la mayor fábrica de bebidas de la zona franca. Estudiante de ingeniería en Río de Janeiro. En casa para las vacaciones. Vino buscando un remedio
remedio para el dolor de cabeza de la madre, pero sus ojos no se apartaron de mí ni un segundo. Era guapo como el pecado, alto, piel clara quemada por el sol, cabellos castaños medio rizados, una sonrisa que parecía iluminar el mercado entero. ¿Cómo te llamas?, preguntó, ignorando a mi padre que ya fruncía el ceño. Iracema, respondí bajito. ¿Nombre de leyenda?, sonrió. ¿Te queda bien? Aquel día se llevó el remedio para la madre y un pedazo de mi corazón junto. Volvió al día siguiente y al otro, siempre con alguna excusa traída de los pelos. Necesito té para dormir mejor. Mi tía tiene problema de presión. Oí decir que tienen un remedio bueno para dolor de espalda. Mi padre no era tonto. Veía lo que estaba sucediendo. Pero, ¿qué podía hacer? El muchacho era cliente y al cliente no se le espanta, principalmente si es hijo de gente importante. Augusto era diferente a los muchachos que conocía. Hablaba de lugares que solo había visto en revista. Río de Janeiro, Sao Paulo, hasta Europa. Contaba historias de los estudios, de los amigos ricos, de las fiestas elegantes. Cuando supo de mi sueño de ser médica, me trajo libros de biología y anatomía. Tienes inteligencia para eso y mucho más, Iracema, decía. Y yo creía, tonta que era. Comenzamos a encontrarnos a escondidas. Pasaba en auto por el mercado al final del día y me llevaba a pasear. Al principio solo andábamos por la ciudad conversando. Después descubrimos un rinconcito aislado a la orilla del río Negro, cerca de la playa de Punta Negra, donde podíamos estar solos. Fue allí que di mi primer beso, debajo de un mango enorme, con el sol poniéndose en el horizonte y el río pareciendo un espejo dorado. Te amo, Iracema, susurraba en mi oído. Cuando termine la facultad, vuelvo para casarme contigo. Vamos a vivir en Río, vas a estudiar medicina, vamos a ser felices. Y yo, niña tonta, que nunca había salido de Manaos, que conocía del amor solo lo que leía en las pocas novelas que conseguía pedir prestadas, creí en cada palabra. Creí cuando dijo que necesitaba mantener nuestro noviazgo en secreto, porque el padre tenía otros planes para el hijo único. Creí cuando dijo que las diferencias sociales no importaban, que el amor vencía todo. Creí cuando juró que me amaba como nunca había amado a nadie. Mi padre sospechaba. Claro, ese muchacho no es para ti, hija, advertía. Gente como él solo quiere jugar con gente como nosotros. Después tírate a la basura. Pero ¿quién escucha consejos cuando el corazón está latiendo acelerado? ¿Quién presta oídos al viejo cuando tiene 18 años y piensa que el mundo es un lugar justo? Fue en una noche calurosa de diciembre, después de casi un año de encuentros escondidos, que me entregué a Augusto por primera vez. La luna llena se reflejaba en el río, los grillos cantaban, el olor de flor de mango dejaba el aire perfumado. Había sido como en los libros, con derecho a declaraciones de amor eterno y promesas de nunca abandonar. 2 semanas después, volvió a Río de Janeiro para terminar el semestre en la facultad. Vuelvo en julio, amor. Espérame, te escribo toda semana. Las cartas vinieron por 2 meses. Después, silencio. Fue cuando descubrí que estaba embarazada. Mi menstruación, siempre puntual, no vino. Los mareos comenzaron enseguida. Primero pensé que fuera alguna virosis de esas que agarramos fácil en la época de lluvias, pero una vieja partera que venía siempre a comprar hierbas en el puesto de mi padre me miró de una forma extraña un día. «¿Estás esperando, criatura?» «Niña», dijo bajito cuando mi padre se alejó. Conozco ese brillo en los ojos y esa manera de sostener la barriga. Entré en pánico. ¿Cómo iba a contarle a mi padre? ¿Cómo iba a continuar los estudios? ¿Dónde estaba Augusto que no respondía a mis cartas? Conseguí el teléfono de la casa de los padres en Manaos. Llamé temblando. La madre atendió, una mujer de voz fría que ni me dejó decir lo que quería. Augusto está comprometido, dijo. Va a casarse a fin de año con la hija de un socio del padre, una señorita de familia. Por favor, no llame más. Me desplomé en llanto allí mismo en el teléfono público de la esquina del mercado. Una mujer que pasaba me sostuvo antes de que cayera al suelo. Parecía que el mundo entero había acabado. 18 años, embarazada, abandonada, sin saber qué hacer. Volví a casa como un zombi. Mi padre descubrió cuando ya estaba de casi 4 meses. Ya no daba para esconder. La barriga comenzaba a aparecer incluso debajo de las ropas anchas que había pasado a usar. Los mareos no paraban. Había adelgazado tanto que mi rostro estaba demacrado. ¿De quién es ese hijo?, preguntó una noche. La voz más triste quebraba. Conté todo sobre Augusto, sobre las promesas, sobre el abandono. Pensé que me abrazaría, diría que estaríamos bien, que criaríamos al niño juntos. No fue lo que pasó. Deshonraste a nuestra familia, Iracema, dijo, los ojos llenos de decepción. Tu madre debe estar revolcándose en la tumba. Una hija de herbolario ya no vale mucho en esta ciudad. Una madre soltera, entonces, no vale nada. Aquellas palabras me cortaron más hondo que machete de cauchero. Mi padre, el único amor constante de mi vida, me miraba como si fuera una extraña, como si todo lo que había sido hasta ahí, hija obediente, ayudante dedicada, alumna
ejemplar ya no valiera nada por causa de un error. Mañana mismo vas a la casa de ese muchacho, determinó. Voy contigo. Él va a tener que asumir la responsabilidad. Mi corazón se heló. Papá, no sirve de nada. Está en Río. Va a casarse con otra. Entonces vamos a hablar con los padres. Gente decente no deja que un nieto sea criado sin padre. Poco sabía yo que estaba a punto de descubrir que los Nogueira no eran gente decente, ni de lejos. Al día siguiente mi padre cerró el puesto más temprano. Se puso el único traje que tenía, guardado para ocasión especial, y fuimos a la mansión de los Nogueira, en el barrio Adrianópolis, donde vivían las familias ricas de Manaos. Nunca voy a olvidar aquella casa enorme, toda blanca, con un jardín que parecía una selva domesticada. El miedo que sentí cuando el portero nos miró de arriba abajo, la humillación de esperar casi una hora en la entrada hasta ser recibidos. Augusto no estaba, claro, solo los padres, don Arnaldo, un hombre corpulento, de bigote espeso, y doña Cecilia, delgada como una rama seca, con joyas que brillaban más que los ojos. Nos recibieron en una sala que parecía más grande que nuestra casa entera. Había criados por todas partes, sirviendo café en tazas tan finas que daba miedo romper. Entonces la señorita afirma que está esperando un hijo de nuestro Augusto, dijo don Arnaldo después de que mi padre, tartamudeando de nervioso, explicó la situación. Sí, señor, conseguí decir, el rostro ardiendo de vergüenza. Doña Cecilia me miró como quien mira un insecto. ¿Y qué espera que hagamos? Nuestro hijo ya tiene el futuro encaminado. Va a casarse con una señorita de buena familia. Mi padre se levantó indignado. Su hijo embarazó a mi niña. Prometió el casamiento. Necesita asumir la responsabilidad. Don Arnaldo dio una risa seca. Mi querido, ¿sabe cuántas niñas como la suya ya vinieron aquí con la misma historia? Augusto es un muchacho guapo, rico. Es natural que tenga sus aventuras. Pero de ahí a creer que cada una que aparece embarazada, mi visión se oscureció. Sentí un mareo fuerte. Pensé que me iba a desmayar. ¿Cuántas otras? Entonces no había sido especial. Solo una tonta más en la lista de conquistas del hijo de los patrones. ¿Puedo ofrecer una ayuda financiera?, continuó don Arnaldo, sacando del bolsillo una chequera, como quien saca un pañuelo para limpiar suciedad. Una cantidad para que la señorita haga un procedimiento discreto. Conozco médicos que pueden resolver ese problema sin alboroto. Me estaba ofreciendo dinero para abortar a mi hijo. Hablaba de la vida dentro de mí como quien habla de un problema de plomería, algo que se arregla y se olvida. Fue la primera vez en la vida que sentí odio de verdad. Aquel odio que quema por dentro y deja la boca amarga. No queremos su dinero, grité, levantándome de repente. Quiero que su hijo sepa que va a tener un hijo o una hija en el mundo. Quiero que asuma lo que hizo. Doña Cecilia se levantó, el rostro contorsionado de rabia. Atrevida, viene a nuestra casa y hacer escándalo. Arnaldo, saca a estos caboclos antes de que los vecinos oigan. No llegamos a ser escoltados afuera, porque mi padre, con la dignidad que siempre tuvo, incluso en los peores momentos, tomó mi brazo y me guió hacia la salida. Pero antes de salir, algo inesperado sucedió. Doña Cecilia, en un gesto que hasta hoy no entiendo completamente, se quitó del cuello un medallón dorado. Espere, dijo acercándose a mí. Tome esto. Es San Cristóbal, protector de los viajeros. Usted y su hijo tienen un largo viaje por delante. Extendió la mano con el medallón. Lo tomé confundida. Por un segundo vi algo en sus ojos. Arrepentimiento, compasión, no sé. Pero fue el único gesto humano en aquella casa de monstruos. La vuelta a casa fue silenciosa y pesada. Mi padre no habló una palabra, pero sus hombros encorvados decían todo. Había ido a defender el honor de la hija y volvía humillado. Menor de alguna forma. Aquella noche bebió por primera vez desde que me entendía por gente. Aguardiente pura, directo de la botella. Y habló palabras que nunca pensé que oiría de él. Mañana arreglas tus cosas y sales de mi casa, dijo, ojos rojos y voz embargada. Ya no puedo mirarte sin recordar la vergüenza de hoy, sin recordar que tiré la vida entera tú a la basura para criarte, para que te volvieras médica, y tiraste todo por un muchacho rico. Papá, por favor, supliqué entre lágrimas. ¿A dónde voy? ¿Con quién? No sé ni me importa. Y Dios me perdone, pero en este momento ni me importa. Dormí llorando aquella noche, abrazada a la almohada, sintiendo por primera vez los movimientos suaves del bebé en mi barriga. Un bebé que ya era rechazado por todos, menos por mí. Recordé a mi madre que había muerto al darme a luz. ¿Sería ese el destino de las mujeres de mi familia? Morir por los hijos de una forma u otra. En la mañana siguiente arreglé en una bolsa vieja las pocas cosas que tenía. Algunas ropas, el medallón de San Cristóbal que era de mi madre, al cual junté el que doña Cecilia me había dado, y los 2 libros de medicina que Augusto me había regalado en una ironía cruel. No tenía dinero además de algunas monedas. No tenía a dónde ir. No tenía a nadie. Salí de casa un domingo de mañana, mientras mi padre aún dormía, derrotado por
por la bebida y la vergüenza. Dejé una nota simple. Perdón, papá, un día vuelvo para mostrarte que aún puedo ser motivo de orgullo. No sabía si era una promesa que podría cumplir, pero era todo lo que tenía para ofrecer. ¿A dónde va una niña embarazada de 18 años, sin dinero, sin familia, en una ciudad que ya estaba volviéndose demasiado grande para conocer a todo el mundo? Vagué por las calles del centro, sintiéndome invisible entre las personas que hacían compras, que paseaban, que vivían sus vidas normales. Pensé en buscar alguna iglesia, pero el miedo a más juicio me alejó. Pensé en buscar trabajo, pero ¿quién contrataría a una embarazada soltera? Acabé parando en la feria de Manaos moderna, cerca del puerto. Era domingo, pero algunos locales estaban abiertos. Reconocí a una señora que compraba hierbas con mi padre a veces. Doña Zuleide vendía bebidas y tés, no tan buenos como los de mi padre, pero tenía su clientela. Me acerqué, desesperada por un rostro conocido, por una palabra amiga. Mira nada más quién está aquí, la hija de Raimundo, dijo cuando me vio. Sus ojos rápidamente notaron mi barriga y la bolsa de ropas. ¿Pasó algo, niña? ¿Dónde está tu papá? Me desmoroné. Conté todo entre sollozos mientras me guiaba al pequeño depósito en el fondo de su local. Me dio agua, un pedazo de pastel de yuca, y escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró hondo, como quien ya vio esa historia muchas veces. Tu papá va de arrepentirse, te va a buscar, dijo. El hombre es así mismo. Primero explota, después cae en sí. No sé, doña Zuleide, nunca lo vi tan decepcionado. Ningún hombre se queda lejos del nieto por mucho tiempo. Espera solo que nazca el niño. Hizo una pausa. Pero hasta entonces necesitas un lugar para quedarte, una forma de sustentarte. Aquel mismo día, doña Zuleide me llevó a la pequeña casa donde vivía, en la periferia de Manaos. Era un lugar simple de madera sobre palafitos para cuando el río crecía. Vivía sola. El marido había muerto hace años. Los hijos ya tenían sus propias familias. Tenía un cuartito de despensa que rápidamente transformó en mi rincón. Puedes quedarte aquí hasta que nazca el niño, ofreció. Después vemos qué hacer. Mientras tanto, puedes ayudarme en el puesto. ¿Conoces las hierbas, no? Igual que tu papá. Así comenzó lo que pensé que sería solo un periodo temporal de mi vida, hasta que mi padre me perdonara o encontrara un camino mejor. No imaginaba que estaba apenas en el comienzo de una historia mucho más dura y larga que cualquier libro que había leído, y principalmente no sabía que lo peor aún estaba por venir. Durante los meses siguientes, trabajé en el puesto de doña Zuleide, usando mi conocimiento de hierbas para ayudar a los clientes. Mi barriga crecía y con ella mi miedo del futuro. De vez en cuando pasaba frente al puesto de mi padre, desde lejos, solo para verlo. Parecía haber envejecido años en pocos meses, más delgado, encorvado, ojeras profundas. El orgullo me impedía acercarme, implorar perdón. El orgullo de él probablemente le impedía buscarme. En cuanto a Augusto, nunca más tuve noticias directas. Pero Manaos, a pesar de crecer, aún era una ciudad donde las historias corrían rápido. Supe por clientes de la feria que se había casado con la tal señorita rica de Sao Paulo. Una fiesta grandiosa, decían, con políticos y empresarios importantes. La pareja estaba viviendo en Río, donde él completaba los estudios. Tragué el llanto y seguía adelante. ¿Qué opción tenía? El parto vino en una noche lluviosa de julio, típica de la Amazonia. Doña Zuleide llamó a una partera que conocía, ya que el hospital era lujo que no podíamos pagar. Fueron 14 horas de dolor como nunca había sentido. Pensé que iba a morir igual que mi madre. En algunos momentos hasta lo deseé, pero cuando finalmente oí el llanto fuerte de mi hijo, cuando lo vi todo rojo y arrugado, sintiéndose tan indignado por haber sido expulsado del confort de mi barriga, supe que haría cualquier cosa por él. Cualquier cosa. ¿Cómo le vas a poner?, preguntó doña Zuleide, sosteniendo al pequeño bulto mientras la partera me atendía. Cayo, respondí sin dudar. Cayo Amazonas. Quería un nombre fuerte que recordara nuestros orígenes, pero que no cargara nada de los Nogueira. Era mío, solo mío. Cayo era un niño lindo, cabellos oscuros como los míos, pero con los ojos claros del padre, y tenía una pequeña marca de nacimiento en la base del cuello, del lado derecho, que parecía el dibujo de una hoja. Marca de bendición, dijo la partera. Este niño vino al mundo con protección. Los primeros meses con Cayo fueron difíciles, pero también llenos de pequeñas alegrías. Cada sonrisa suya, cada descubrimiento iluminaba mi mundo. Doña Zuleide ayudaba como podía, pero también tenía su trabajo, sus dolores, su vida. Yo me desdoblaba entre cuidar al bebé y ayudar en el puesto. El dinero era corto, pero alcanzaba para lo básico. Intenté mandar recado a mi padre sobre el nacimiento del nieto. Una vecina que lo conocía se ofreció para dar la noticia. Volvió diciendo que había oído en silencio, que sus ojos se habían llenado de lágrimas, pero que no había dicho nada, ningún mensaje de vuelta, ninguna visita. La herida estaba demasiado abierta todavía.
Cuando Cayo tenía 6 meses, todo cambió drásticamente. Despertó una mañana con fiebre alta, respirando con dificultad. Su cuerpecito quemaba como brasa. Intentamos de todo, compresas frías, tés que conocíamos, rezos, simpatías. Nada sirvió. La fiebre solo aumentaba y comenzó a tener una tos que parecía rasgar su pequeño pecho. «Es neumonía», dijo doña Zuleide preocupada. «Necesitamos llevarlo al hospital, Iracema. Esto no es cosa que se trate en casa». Hospital significaba dinero que no teníamos. Significaba preguntas sobre padre, sobre documentos que yo no tenía para Cayo. Pero, ¿qué podía hacer? Mi hijo estaba muriendo en mis brazos. Lo llevamos a la sala de emergencias pública más cercana. Como esperado, la atención fue rápida e impersonal. «Neumonía severa», confirmó el médico apurado. «Necesita internación, antibióticos intravenosos. Está muy débil». Cayo fue internado. Durante 3 días estuve a su lado en el hospital superlotado, viendo a otros niños recibir alta mientras él empeoraba. El médico me llamó una tarde, el rostro serio. «Señora, su hijo necesita tratamiento más intensivo. Aquí no tenemos todos los recursos. Necesita ir al hospital privado. Necesita medicación especial». «Doctor, no tengo cómo pagar hospital privado», respondí desesperada. «Entonces solo podemos continuar haciendo lo básico y esperar que sea suficiente». Salí de esa conversación destrozada. En el corredor, una enfermera que había oído todo se acercó. «Señorita, disculpe meterme, pero hay maneras de conseguir dinero rápido en esta ciudad. No es cosa que recomendaría normalmente, pero si es para salvar a su hijo, cualquier cosa», respondí sin dudar. «Hago cualquier cosa por él». Ella escribió una dirección en un papel. «Busque a doña Esmeralda. Diga que la enfermera Tania la mandó. Ella ayuda a señoritas en dificultad». Aquella misma noche, después de que Cayo finalmente durmió, sedado por los remedios, le pedí a doña Zuleide que se quedara con él y seguía la dirección. Era una casa grande, antigua, pintada de verde oscuro en la zona portuaria de Manaos, un área conocida por los bares, antros y otros tipos de establecimiento. Mi corazón latía acelerado cuando toqué la puerta. Estaba entrando en un mundo que siempre me enseñaron a evitar, a temer. Una mujer de mediana edad abrió, vestida con una bata de seda roja, cabellos teñidos de rubio, maquillaje fuerte incluso a esa hora de la noche. «¿Qué desea, querida?», preguntó, mirándome de arriba abajo. «Busco a doña Esmeralda. La enfermera Tania me mandó». Su rostro se suavizó un poco. «Ah, Tania, soy yo misma, Esmeralda. Entre, vamos a conversar allá adentro». Fue así como conocí lo que vendría a ser mi hogar e infierno por los próximos años. La Casa Verde, como era conocida, era un burdel de categoría media, ni de los lujosos que atendían empresarios y políticos, ni de los baratos frecuentados por estibadores y marineros de paso. Tenía una clientela regular, reglas claras, y era comandada con mano de hierro por doña Esmeralda. En su oficina, decorada con un lujo cursi de cortinas de terciopelo y estatuillas doradas, conté mi historia sobre Cayo, sobre la enfermedad, sobre mi desesperación. «Tania no debería haberte mandado aquí», dijo encendiendo un cigarro. «Ella sabe que no acepto a cualquiera. Tengo estándares. Por favor», supliqué. «Mi hijo va a morir si no consigo el tratamiento». Me miró por largos segundos, soltando el humo despacio. «¿Cuánto necesitas?». Mencioné el valor que el médico había estimado para el tratamiento completo. Era una fortuna para mí, pero vi por su mirada que no era tanto en el mundo en que vivía. «Puedo adelantarte el dinero», dijo finalmente, «pero vas a trabajar aquí para pagar, y no es solo hasta saldar la deuda. Necesito compromiso. 6 meses como mínimo». «Pero mi hijo, ¿quién lo va a cuidar?». Ella se encogió de hombros. «Puedes traerlo para acá después de que mejore. Tengo una encargada que mira por los hijos de las muchachas. No es el primer bebé que esta casa ve nacer o crecer». No necesité pensar mucho. Entre la vida de mi hijo y cualquier otra cosa, no había elección. «Acepto», dije, la voz más firme de lo que me sentía por dentro. Aquella misma noche, doña Esmeralda me dio el dinero en efectivo en un sobre amarillo. En la mañana siguiente, pagué por el tratamiento de Cayo en el mejor hospital privado de Manaos. En una semana estaba lo suficientemente bien para recibir el alta. Nos mudamos a la Casa Verde, a un cuarto pequeño en el fondo, lejos del área donde las muchachas recibían a los clientes. Los primeros días fueron los más difíciles. Aprendí las reglas de la casa, conocí a las otras mujeres, algunas apenas salidas de la adolescencia, otras ya en los 30, con miradas que habían visto demasiado de la vida. Doña Esmeralda me dio una semana para adaptarme antes de comenzar a trabajar de verdad. «Eres bonita», dijo mientras me evaluaba. «Tienes clase natural. Te voy a poner con clientes mejores que pagan bien, pero tienes que aprender a comportarte, a hablar correcto, a complacer». Aquella primera noche, hasta hoy no puedo hablar sin sentir un nudo en la garganta. Me arreglaron, me maquillaron, me vistieron con ropas que nunca imaginé usar. Me sentí como un animal siendo preparado para el matadero. El hombre era un comerciante
comerciante de mediana edad, panzón, manos sudadas. Cerré los ojos y pensé en Cayo, en el cuartito al lado, finalmente respirando sin dificultad, gracias al tratamiento que aquel dinero sucio había comprado. En los meses siguientes me acostumbré a la rutina de la Casa Verde. Durante el día cuidaba a Cayo, conversaba con las otras mujeres, ayudaba en la limpieza y organización. Por la noche pertenecía a los clientes. Doña Esmeralda cumplió la promesa de darme los mejores, hombres que pagaban bien y generalmente no eran violentos. Pequeña misericordia. Cayo crecía fuerte y saludable, ajeno a lo que la madre hacía para sustentarlo. La encargada, doña Jurema, lo cuidaba con cariño cuando yo estaba trabajando. A veces, cuando el movimiento estaba flojo, doña Esmeralda hasta me dejaba quedarme solo en la administración, ayudando con las cuentas o atendiendo el bar. Los 6 meses se volvieron un año, el año se volvió 2. Estaba atrapada en una vida que nunca imaginé, pero que de manera extraña y perversa ofrecía más seguridad de la que tenía antes. Cayo tenía techo, comida, cuidados médicos cuando necesitaba. Yo había desarrollado una coraza emocional que me permitía separar completamente a la mujer que era durante el día de la mercancía en que me convertía por la noche. Cuando Cayo cumplió 3 años ya hablaba por los codos. Era listo como un diablillo y llenaba la Casa Verde de alegría. Incluso las muchachas más duras se derretían con él. Los clientes regulares traían regalos, juguetes, ropas, dulces. De hecho, algunos venían más para ver al niño que por cualquier otro servicio. Era como si aquella criatura trajera un recordatorio de inocencia a un lugar que había olvidado lo que eso significaba. Fue en una tarde calurosa de octubre que lo impensable sucedió. Cayo jugaba en el pequeño patio interno de la casa, donde los niños podían estar seguros, lejos de los ojos de los clientes y de la calle. Doña Jurema había ido a buscar agua, dejándolo solo por algunos minutos. Cuando volvió, había desaparecido. El pánico fue inmediato. Revisamos la casa entera, gritando su nombre. Buscamos en todos los cuartos, armarios, rincones, nada. Alguien sugirió que podría haber salido a la calle por alguna puerta dejada abierta. Nos esparcimos por la cuadra, desesperados. 2 horas después estaba claro que Cayo no se había simplemente escondido o perdido. Alguien se lo había llevado. Doña Esmeralda, mostrando una compasión que no esperaba, llamó a la policía inmediatamente. Pero los policías que aparecieron hicieron pocas preguntas, tomaron notas desinteresadas y dejaron claro que un niño desaparecido de un burdel no era exactamente prioridad. «Estas cosas pasan», dijo uno de ellos, encogiéndose de hombros. «Niños desaparecen. A veces aparecen, a veces no». Pasé las semanas siguientes en un estado de desesperación que no puedo describir. No comía, no dormía, no trabajaba. Perdí peso, perdí cabello, perdí las ganas de vivir. Doña Esmeralda, contrariando su reputación de dura, me dio espacio para el luto, sin cobrar por el tiempo perdido, o por el cuarto que continuaba ocupando sin generar renta. «Ya perdí un hijo también», me contó una noche mientras me forzaba a comer un poco de sopa. No de la misma forma, pero sé cómo es ese hueco que queda. Poco a poco la esperanza de encontrar a Cayo fue disminuyendo. Meses pasaron sin ninguna pista, ninguna noticia. La policía hacía mucho que había archivado el caso. Volví a trabajar porque necesitaba sobrevivir, pero era como si una parte de mí hubiera muerto junto con la esperanza de volver a ver a mi hijo. Fue en ese periodo más oscuro que decidí buscar a mi padre. Después de casi 4 años sin contacto, lo necesitaba como nunca antes. Volví al mercado municipal una mañana de domingo, cuando sabía que estaría menos movido. El puesto de él continuaba ahí, pero quien estaba atendiendo era un muchacho que nunca había visto. «Busco a don Raimundo», hablé, el corazón apretado. El muchacho me miró con extrañeza. «Don Raimundo falleció hace más de un año, señora. Yo compré el puesto a la viuda». «¿Viuda?» Mi padre se había casado nuevamente y había muerto sin que yo lo supiera. Las preguntas explotaban en mi cabeza, pero solo conseguí murmurar: «¿Dónde? ¿Dónde fue enterrado?» En el cementerio San Juan Bautista encontré la sepultura simple, una cruz de madera, su nombre, las fechas. Lloré todas las lágrimas que aún me quedaban. Lloré por el padre que perdí, por el hijo que me fue quitado, por la vida que nunca tuve oportunidad de vivir. Volví a la Casa Verde más vacía que nunca, pero también con una claridad nueva. Ya no tenía nada que perder. Nada más podría herirme más allá de lo que ya había sido herida. Era hora de construir una coraza no apenas emocional, sino práctica. Si este era el mundo en que tendría que vivir, entonces aprendería sus reglas y las usaría a mi favor. Durante los años siguientes me transformé. De apenas una más de las chicas del burdel, pasé a ser la persona de confianza de doña Esmeralda. Aprendí a administrar el dinero, a lidiar con los proveedores, a gerenciar a las otras muchachas. Aprendí también sobre los policías corruptos que protegían la
la casa, sobre los políticos que frecuentaban los cuartos del fondo con discreción absoluta, sobre los comerciantes respetables que tenían vidas dobles. Cada pedazo de información era guardado, cada secreto registrado mentalmente. Nunca se sabía cuándo podría ser útil. Y en paralelo, nunca dejé de buscar a Cayo. Discretamente preguntaba a clientes que venían de otras ciudades, a policías que nos visitaban, a cualquier persona que pudiera haber oído algo sobre niños desaparecidos. Gastaba todo el dinero extra que conseguía con detectives particulares, siempre sin éxito. Los años pasaron. Había entrado a la Casa Verde como una niña de 18 años. Cuando doña Esmeralda enfermó gravemente, yo ya era una mujer de 35, con una reputación de competencia y discreción que iba más allá de las paredes de aquel burdel. Las muchachas me respetaban, los clientes me trataban con una deferencia que raramente dedicaban a una prostituta. En el lecho de muerte, doña Esmeralda me llamó. Estaba consumida por el cáncer, delgada y amarillenta, pero los ojos aún brillaban con la misma determinación de siempre. Iracema, dijo, la voz débil. Nunca tuve hija, nunca quise, pero si hubiera tenido me gustaría que fuera como tú. Sostuve su mano arrugada, emocionada por aquellas palabras inesperadas. La Casa Verde es tuya ahora, continuó. Está todo en papel, todo legal. El abogado tiene los documentos. Quedé sin palabras. Nunca había imaginado que me dejaría su negocio, su vida. Pero tengo un consejo, agregó, apretando mi mano con la poca fuerza que quedaba. No seas como yo. No dejes que esta vida te endurezca completamente. Recuerda que detrás de cada una de estas muchachas hay una historia triste como la tuya. Doña Esmeralda murió aquella misma noche. Fue enterrada con una ceremonia simple, a la cual comparecieron solo las muchachas de la casa, algunos clientes más antiguos y, sorprendentemente, dos monjas de un convento cercano con quienes aparentemente mantenía algún tipo de amistad secreta. Y así, de la noche a la mañana, me convertí en Madame Ira, dueña de uno de los burdeles más antiguos y respetados de la zona portuaria de Manaos. La niña que soñaba con ser médica ahora comandaba un pequeño imperio de placer y dolor, de secretos y vulnerabilidades. Mi primera decisión como propietaria fue implementar cambios que hacía mucho quería ver. Mejoré las condiciones de las muchachas, cuartos más limpios, derecho a días libres, protección contra clientes violentos, acceso a cuidados médicos regulares. Establecí reglas rígidas sobre el trato de las mujeres y sobre pagos justos. La Casa Verde no sería un lugar perfecto. Ningún burdel jamás lo sería, pero al menos sería un lugar donde las mujeres tendrían alguna dignidad. Los años continuaron pasando. La Casa Verde prosperó bajo mi administración. Comencé a invertir las ganancias en pequeñas propiedades por la ciudad, garantizando que tendría futuro cuando la juventud y la belleza, las únicas monedas reales en aquel negocio, se agotaran. Y continué buscando a Cayo, incluso cuando la razón decía que era inútil. Mantenía una red de informantes en los puertos, en las estaciones de autobuses, en otras ciudades, siempre atenta a cualquier noticia sobre niños desaparecidos o adoptados en circunstancias sospechosas. La vida siguió su curso con sus altos y bajos. Vi gobiernos cambiar, vi a Manaos crecer aún más, vi al mundo transformarse mientras yo permanecía en aquella misma esquina de la ciudad, viviendo una vida que nunca había planeado, pero que había aprendido a aceptar, hasta que en una noche común, cuando ya tenía 50 años y la Casa Verde se acercaba a su aniversario número 40, él entró por la puerta, alto, elegante, traje bien cortado, cabellos peinados hacia atrás, un empresario como tantos otros que frecuentaban la casa, pero había algo en él, algo en la forma de sonreír de lado, en la manera como sus ojos recorrieron el ambiente, que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Y cuando se acercó al bar, cuando la luz cayó sobre él de cierto ángulo, vi la marca de nacimiento en la base del cuello, pequeña, en forma de hoja, idéntica a la que mi Cayo tenía. 32 años después mi hijo había vuelto, no para encontrarme, no para un reencuentro emocionado. Había vuelto como cliente de un burdel, sin saber que la dueña, la Madame Ira, que observaba todo desde un rincón discreto, era su propia madre. Buenas noches, dijo, dirigiéndose a mí con la educación practicada de quien está acostumbrado a ambientes de negocios. ¿Primera vez aquí? Me recomendaron el lugar. Conseguí responder algo, no sé bien qué. Mi mente estaba en torbellino. Mi cuerpo parecía no pertenecerme. Se presentó como Ricardo Nogueira, empresario del ramo de importación en Manaos por negocios. Ricardo, no más Cayo, y Nogueira, el apellido de la familia que probablemente había orquestado su secuestro. El mundo giró a mi alrededor y por un momento pensé que me iba a desmayar. ¿La señora está bien?, preguntó pareciendo genuinamente preocupado. Sí, conseguí decir. Solo un malestar pasajero. Bienvenido a la Casa Verde, señor Nogueira. Espero
que encuentre lo que busca. Pidió una botella del mejor whisky y la compañía de Jandira, una de las muchachas más jóvenes y bonitas de la casa. Mientras lo observaba alejarse hacia las mesas, 1000 preguntas explotaban en mi mente. ¿Qué había pasado con él todos esos años? ¿Cómo había ido a parar con los Nogueira? ¿Sería coincidencia o destino que hubiera vuelto justamente al lugar de donde había sido sacado? Y la pregunta más difícil, ¿debería contarle la verdad? ¿Cómo decirle a un hombre adulto exitoso que su madre biológica era la madame de un burdel? ¿Cómo explicar que toda la vida que conocía estaba basada en una mentira, en un crimen? ¿Cómo entrar en ese laberinto sin garantía de salida? Aquella noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando toda mi vida, todas las decisiones que me habían traído hasta aquel momento imposible. El medallón de San Cristóbal, que nunca había dejado mi cuello desde que doña Cecilia me lo diera, parecía quemar contra mi piel, como un recordatorio de promesas no cumplidas, de protección que nunca vino. De una cosa tenía certeza, aquel encuentro no era coincidencia, era el destino, finalmente cobrando todas las deudas, ofreciendo una oportunidad de redención o de castigo final. Y yo, Iracema Vitoria dos Reis, hija de Herbolario, ex prostituta, actual madame, madre que perdió un hijo para encontrarlo como cliente, no sabía con certeza si estaba lista para descubrir cuál de las dos sería. Pero espera, antes de ir directo al final, tengo que contar lo que pasó después de que salí de la casa de mi padre con aquella bolsa gastada y el corazón partido, porque lo que viví en los años siguientes fue lo que me transformó de niña soñadora en mujer de hierro. El sufrimiento moldea al hincha a la gente, ¿sabes? Como agua golpeando la piedra. Al principio no parece hacer diferencia, pero después de años la piedra más dura se dobla, se redondea, se vuelve otra cosa. Fue así conmigo. Salir de la casa de mi padre fue como caer en un pozo sin fondo. La vergüenza me quemaba por dentro, más que la barriga creciendo por fuera. Manaos, en los años 70, no perdonaba a la señorita descarriada, como decían. Cada mirada en la calle parecía acusarme. Cada cuchicheo cuando pasaba sonaba como latigazo en la espalda. Yo, que había sido criada para ser motivo de orgullo, me volví lo que las viejas señalaban a las hijas como ejemplo de lo que no hacer. Doña Zuleide fue un ángel que cayó del cielo en aquellos días. Me acogió en aquel cuartito en el fondo de su casa, un cubículo que apenas cabía una cama, pero que para mí parecía un palacio comparado con la idea de dormir en la calle. «Quédate aquí hasta que nazca el niño», decía. Pero las dos sabíamos que no sería tan simple. Barriga de embarazada solo crece, y con ella las necesidades. Comencé a trabajar en su puestecito en el mercado, usando lo que sabía de hierbas. El conocimiento que aprendí con mi padre al menos servía para algo. El problema es que las ventas eran flojas. El puesto de mi padre era conocido, el de ella no tanto. Al final del día el dinero apenas alcanzaba para comprar comida, cuanto más para guardar para el parto que venía llegando rápido. El embarazo no fue fácil. Náuseas hasta el último mes, dolor de espalda que no pasaba, piernas hinchadas que parecían troncos de árbol, y la soledad. Dios mío, la soledad era peor que cualquier mal físico. A veces despertaba en medio de la noche llamando a mi madre, que ni conocí bien. Lloraba abrazada a la barriga, pidiendo perdón al bebé por no poder darle una familia de verdad, un padre presente, abuelos que lo amaran. El medallón de San Cristóbal se volvió mi confidente en esos días, aquel que recibí de la madre de Augusto. ¿Recuerdas? Lo sostenía en las noches de insomnio y me quedaba imaginando si aquella mujer fría había tenido algún destello de humanidad al darme aquel regalo, o si era solo un juego más cruel. ¿Será que ella sabía lo que el hijo y el marido habían planeado? ¿Será que fue cómplice o víctima también? Nunca supe la respuesta. Con 7 meses de embarazo, mis pies estaban tan hinchados que apenas podía calzarme las sandalias, pero continuaba trabajando porque la necesidad no toma vacaciones, ¿no? Fue en una tarde de esas atendiendo a una clienta que quería remedio para presión alta que vi a mi padre del otro lado del mercado. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi su rostro palidecer, los ojos corrieron hacia mi barriga, que ya no daba para esconder ni con 10 vestidos anchos. Pensé que vendría Tam a hablar conmigo. Por un momento pensé que me abrazaría, diría que me perdonaba, me llevaría de vuelta a casa, pero solo dio la espalda y se alejó. Fue la última vez que vi a mi padre con salud. La próxima sería en el ataúd, años después. Cuando llegó el 9º mes, ya no tenía más miedo del parto. Era prisa. Quería ver el rostro de mi hijo, sostenerlo en los brazos, decir que al menos él nunca quedaría solo como yo quedé. Iba a ser él y yo contra el mundo entero si era necesario. Soñaba con su carita todas las noches, imaginando con quién iba a parecerse más. Rezaba para que no fuera muy parecido a Augusto. Sería
Sería un recuerdo difícil de cargar todos los días. El parto vino en una madrugada de lluvia fuerte, de esas típicas del Amazonas, que parece que el cielo está cayéndose. Los dolores comenzaron cuando estaba sola en el cuartito. Doña Zuleide había ido a visitar a una comadre y no volvería hasta el día siguiente. Aguanté lo que pude, mordiendo la almohada para no gritar y molestar a los vecinos. Cuando la bolsa reventó, supe que ya no daba para esperar. Me arrastré hasta la casa de la vecina al lado, una señora que apenas conocía. Fue ella quien llamó un taxi a las apuradas. Llegué al hospital público empapada de lluvia y sudor, las contracciones tan fuertes que ni podía quedarme de pie. ¿Primera vez, niña?, preguntó la enfermera mientras me ponían en una camilla. Solo conseguía sentir con la cabeza antes de que otro dolor me cortara al medio. ¿Dónde está el padre del niño?, continuó. No hay, respondí entre dientes. La mirada de ella decía todo. Una más soltera, un bebé más que ya nacía con la vida difícil por delante. El parto duró 14 horas. 14 horas de dolor que ni sabía que existía en el mundo. En algunos momentos pensé que iba a morir igual que mi madre. Llegué a desearlo. Tanto era el sufrimiento. Sin anestesia, sin nadie sosteniendo mi mano, solo las órdenes secas de la partera para hacer fuerza. Niña, cuando finalmente oí su llanto, fuerte, bravo, indignado por haber sido expulsado del confort de mi barriga. Lloré junto, de alivio, de alegría, de miedo, todo mezclado. «Es un niño», anunció la partera, colocando aquel paquetito rojo y arrugado sobre mi pecho. «Tiene buenos pulmones». Lo miré tan pequeño y tan perfecto, los cabellos oscuros igual a los míos, ojitos hinchados que ni daba para saber el color todavía. Y ahí en la base del cuello, una marquita de nacimiento que parecía una hojita, igualita a la que mi padre tenía. Dicen que salta una generación. La toqué suavemente con la punta del dedo, sintiendo una ola de amor tan grande que casi no cabía en el pecho. «Cayo», susurré para él. «Cayo Amazonas dos Reis». Elegí Cayo porque siempre me gustó ese nombre. Amazonas porque era hijo de este río, de esta tierra. Y dos Reis porque, a pesar de todo, yo aún era hija de mi padre y quería que mi hijo cargara algo de la familia que restaba, aunque fuera solo el apellido. Nos dejaron volver a casa 3 días después. Cayo era pequeño, nació con 2,5 kilos, pero era fuerte, mamaba con ganas, lloraba fuerte cuando tenía hambre o molestias. Yo pasaba horas solo mirándolo dormir, maravillada de que algo tan perfecto pudiera haber salido de mí, de una situación tan triste. La vuelta Iriravali a la realidad fue dura. Tenía ahora una boca más para alimentar, pañales para comprar, medicinas cuando se necesitara. Doña Zuleide ayudaba como podía, pero ella misma apenas tenía lo suficiente. Volví a trabajar en la feria una semana después del parto, con Cayo amarrado junto al pecho en un pedazo de tela, como las madres indígenas hacen. Mientras atendía a los clientes, él dormía mecido por el calor de mi cuerpo y por el sonido de mi voz. Las ventas continuaban flojas. Manaos estaba cambiando. La gente ya no buscaba tanto los remedios naturales. Preferían las farmacias con sus píldoras milagrosas. Algunas noches me acostaba sin cenar para garantizar que tendría dinero para su leche al día siguiente, en caso de que mi propia leche no fuera suficiente. El cuartito en el fondo de la casa de doña Zuleide ya no parecía suficiente. Era demasiado sofocante en el calor, demasiado húmedo en la lluvia. A veces entraba agua cuando el río subía. Pero, ¿a dónde más podría ir? Volver a la casa de mi padre era imposible. El orgullo de él y el mío no lo permitirían. Y Augusto ni pasaba por mi cabeza buscar a los Nogueira nuevamente. Prefería morir de hambre en la calle. Cayo fue creciendo fuerte a pesar de todo. A los 3 meses ya sonreía cuando llegaba cerca. A los 4 meses ya sostenía la cabecita solo. A los 5 meses ya intentaba sentarse. Era inteligente, listo, los ojos atentos a todo. Y había sacado los ojos claros del padre, un verde agua que contrastaba con la piel morena y los cabellos oscuros. Era un niño lindo de doler, todo el mundo comentaba. Fue cuando tenía 6 meses que la tragedia tocó a nuestra puerta. Desperté una mañana con él quemando en fiebre. El cuerpecito pequeño parecía una brasa, la respiración difícil, como si cada aliento fuera una batalla. Intenté de todo. Baño tibio, tés que conocía, compresas de hierbas. Nada sirvió. Por el contrario, empeoraba cada hora. Comenzó con una tosecita que pronto se volvió algo mojado, profundo, que parecía rasgar su pechito. «Es neumonía», dijo doña Zuleide preocupada después de escuchar su pecho. Vi mucho de esto en la vida. Estas criaturas de aquí lo agarran fácil por la humedad. Necesita médico, remedio de farmacia. Esto no es cosa que curemos con té. Corrí con él al puesto de salud más cercano. La fila doblaba la cuadra, gente tosiendo, niños llorando, ancianos gimiendo de dolor. Me salté la fila, empujé gente, usé toda la cara dura que nunca pensé que tendría. «Mi hijo se está muriendo», gritaba, mostrando a Cayo que ya ni lloraba más, solo respiraba con dificultad. Los
labios comenzando a ponerse azulados. Una médica joven con ojeras profundas de cansancio finalmente nos atendió. Ni necesitó mucho examen. Neumonía grave, confirmó después de escuchar su pecho. Necesita internación inmediata, antibióticos, oxígeno tal vez. Mi corazón se congeló. Pero doctora, no tengo dinero para hospital privado. El sistema público no había sido creado aún. Era el viejo IMSS que solo atendía a quien tenía registro laboral, cosa que yo, vendedora de hierbas sin registro, obviamente no tenía. La forma es intentar el hospital público Adriano Jorge, dijo, escribiendo una carta de derivación. Pero voy a ser sincera, están saturados, con falta de todo. Si consigue internarlo ya es una victoria. Tomé 3 autobuses para llegar al hospital, Cayo ardiendo en fiebre en mi regazo, cada sacudida del camino haciéndolo gemir de dolor. Llegué casi de noche. El lugar era una película de terror. Camillas por los pasillos, gente gimiendo, el olor a desinfectante no consiguiendo cubrir el olor a enfermedad y desesperación. Esperé 5 horas hasta ser atendidos. 5 horas viendo a mi hijo debilitarse en mis brazos, implorando a cada enfermera, médico o personal de limpieza que pasaba. Cuando finalmente un médico de apariencia cansada nos llamó, la noticia no fue nada alentadora. Es neumonía bacteriana severa, confirmó. El niño necesita antibióticos potentes, oxígeno, monitoreo constante. Haga lo que sea necesario, doctor, supliqué. Solo salve a mi hijo. Vamos a internarlo, dijo. Pero necesito ser honesto. Estamos con falta de medicamentos. El antibiótico que necesita está en falta en el hospital hace semanas. Tenemos uno similar, menos potente, que podemos intentar. Cayo fue internado en una ala pediátrica súper saturada. 3, 4 niños por cuarto, algunos compartiendo la misma bomba de oxígeno. Me dejaron quedar con él, durmiendo en una silla al lado de la camita. Los días se arrastraban, cada uno igual al anterior. Enfermeras sobrecargadas haciendo lo que podían, médicos corriendo de emergencia en emergencia. El antibiótico más débil parecía no estar funcionando. La fiebre bajaba un poco, después volvía con todo. En la tercera noche, Cayo tuvo una crisis. La respiración se volvió tan difícil que necesitaron intubarlo. Ver aquel tubito en la garganta de mi bebé, ver el pecho subiendo y bajando con ayuda de máquinas, fue la cosa más desesperante de mi vida hasta entonces. Lloré hasta no tener más lágrimas. Recé a santos que ni sabía que existían. Fue cuando una de las enfermeras, Tania su nombre, nunca voy a olvidar, se acercó durante su turno de noche. Su hijo necesita el antibiótico correcto. No, dijo bajito. Ese que están dando no va a resolver. Necesita penicilina sintética de última generación y solo hay en el hospital privado. ¿Cuánto cuesta?, pregunté ya sabiendo que no tendría cómo pagar. Mencionó un valor que era más de lo que ganaba en 6 meses de trabajo en la feria. Mi mundo se derrumbó. Iba a perder a mi hijo por dinero. ¿Era eso? ¿Hay alguna forma?, pregunté, tragándome el orgullo, lista para suplicar, para hacer cualquier cosa. La enfermera Tania se quedó en silencio por algunos segundos, como si librara una batalla interna. Después miró alrededor para asegurarse de que nadie oía y susurró: conozco a alguien que puede ayudar. No es convencional, pero ya ayudó a otras madres en situación parecida. Cualquier cosa, respondí sin dudar. Hago cualquier cosa por mi hijo. Ella escribió una dirección en un pedazo de papel. Busque a doña Esmeralda. Diga que yo la mandé. Ella ayuda a mujeres en dificultad. Aquella misma noche, mientras Cayo estaba sedado y estable, le pedí a doña Zuleide que se quedara con él por algunas horas y seguía la dirección. Era una casa grande, antigua, en una de esas casonas de principios de siglo que aún restaban en la zona portuaria. Pintada de verde oscuro, con ventanas grandes protegidas por rejas trabajadas. A primera vista podría ser la residencia de una familia tradicional en decadencia, pero el movimiento discreto de hombres entrando y saliendo, las luces rojas que brillaban en algunas ventanas dejaban claro qué tipo de establecimiento era aquel. Toqué la puerta con el corazón a los saltos, la vergüenza quemando el rostro. Una mujer de unos 50 años abrió. Cabellos teñidos de rubio, maquillaje fuerte incluso a esa hora de la noche, una bata de seda roja que había visto días mejores. ¿Qué desea, querida?, preguntó, evaluándome de pies a cabeza. Busco a doña Esmeralda. La enfermera Tania me mandó, respondí, la voz casi faltándome. Su rostro se suavizó un poco. Ah, Tania, soy yo misma, Esmeralda. Entre, vamos a conversar allá adentro. Fue así como conocí lo que vendría a ser mi hogar e infierno por los próximos años. La Casa Verde, como era conocida, era un prostíbulo de categoría media, ni de los lujosos que atendían empresarios y políticos, ni de los baratos frecuentados por estibadores y marineros de paso. Tenía una clientela regular, reglas claras, y era comandada con mano de hierro por doña Esmeralda. En su oficina, decorada con un lujo cursi de cortinas de terciopelo y estatuillas doradas, conté mi historia sobre
Cayo, sobre la enfermedad, sobre mi desesperación. Puedo adelantarte el dinero, dijo finalmente, pero vas a trabajar aquí para pagar 6 meses como mínimo. No necesité pensar mucho. Entre la vida de mi hijo y cualquier otra cosa no había elección. Acepto, dije. Aquella misma noche, doña Esmeralda me dio el dinero en efectivo. En la mañana siguiente pagué por el tratamiento de Cayo en el mejor hospital privado de Manaos. En una semana estaba lo suficientemente bien para recibir el alta. Nos mudamos a la Casa Verde. Los primeros días fueron los más difíciles, pero aprendí rápido. Aquella primera noche como profesional, cerré los ojos y pensé en Cayo, durmiendo en el cuartito al lado, finalmente respirando sin dificultad, gracias al tratamiento que aquel dinero sucio había comprado. Los meses se volvieron años. Cayo crecía fuerte y saludable. Cuando cumplió 3 años ya hablaba por los codos. Era listo como un diablillo y llenaba la Casa Verde de alegría. Incluso las muchachas más duras se derretían con él. Fue en una tarde calurosa de octubre que lo impensable sucedió. Cayo jugaba en el pequeño patio interno de la casa. Doña Jurema, la encargada, había ido a buscar agua, dejándolo solo por algunos minutos. Cuando volvió, había desaparecido. El pánico fue inmediato. Revisamos la casa entera. 2 horas después estaba claro que alguien se lo había llevado. Doña Esmeralda llamó a la policía, pero los policías dejaron claro que un niño desaparecido de un burdel no era exactamente prioridad. Pasé las semanas siguientes en un estado de desesperación indescriptible. Perdí peso, perdí cabello, perdí las ganas de vivir. Doña Esmeralda me dio espacio para el luto sin cobrar. Ya perdí un hijo también, me contó. Sé cómo es ese hueco que queda. La esperanza de encontrar a Cayo fue disminuyendo. Meses pasaron sin ninguna pista. Volví a trabajar porque necesitaba sobrevivir, pero era como si una parte de mí hubiera muerto. Fue en ese periodo más oscuro que busqué a mi padre. Volví al mercado municipal y descubrí que había fallecido hacía más de un año. En el cementerio San Juan Bautista lloré todas las lágrimas que me quedaban por el padre que perdí y por el hijo que me fue quitado. Durante los años siguientes me transformé. De apenas una más de las chicas del burdel, pasé a ser la persona de confianza de doña Esmeralda. Aprendí a administrar el dinero, a gerenciar a las otras muchachas, a lidiar con policías corruptos y políticos. Nunca dejé de buscar a Cayo, gastando todo el dinero extra en detectives particulares, siempre sin éxito. Cuando doña Esmeralda enfermó gravemente, yo ya tenía 35 años. En su lecho de muerte me llamó. La Casa Verde es tuya ahora, dijo. Está todo en papel, todo legal, pero no seas como yo. No dejes que esta vida te endurezca completamente. Doña Esmeralda murió aquella misma noche. Me convertí en Madame Ira, dueña del burdel. Mi primera decisión fue mejorar las condiciones de las muchachas, establecer reglas más rígidas de protección. Los años continuaron pasando. Invertí las ganancias en propiedades por la ciudad, hasta que en una noche común, cuando ya tenía 50 años, él entró por la puerta, alto, elegante, traje bien cortado, pero había algo en la forma de sonreír de lado que hizo que mi corazón se detuviera, y cuando la luz cayó sobre él de cierto ángulo, vi la marca de nacimiento en la base del cuello, pequeña, en forma de hoja, idéntica a la que mi Cayo tenía. 32 años después mi hijo había vuelto. Se presentó como Ricardo Nogueira, empresario. Ricardo, no más Cayo. Y Nogueira, el apellido de la familia que había orquestado su secuestro. Aquella noche no dormí. Contraté detectives. Investigué. Descubrí que Augusto había tenido un hijo conmigo, que el abuelo Arnaldo, obsesionado con tener un nieto, había contratado hombres para secuestrar a Cayo. Lo entregaron a Arnaldo Jr., el hermano de Augusto, quien lo crió como hijo adoptivo tras inventar una historia de accidente. Hice prueba de ADN con una copa que usó. El resultado confirmó 98% de probabilidad de parentesco materno. Durante meses luché con el dilema de revelar o no la verdad. Ricardo continuó frecuentando la Casa Verde, no como cliente de las muchachas, sino para conversar conmigo. Parecía haber una conexión natural entre nosotros. Decidí no contar la verdad, no destruir la vida que había construido. Sería egoísmo de mi parte virar todo de cabeza para abajo solo para satisfacer mi necesidad de reconocimiento. En vez de eso, acepté lo que el destino había ofrecido, la oportunidad de conocer a mi hijo como adulto, de hacer parte de su vida, aunque de forma limitada. Guardé todas las pruebas sobre el secuestro como una póliza de seguro. En los años siguientes, mi relación con Ricardo se profundizó. Él me consideraba una amiga, una confidente, tal vez hasta una figura materna. Yo lo ayudaba con sus negocios, lo aconsejaba, observaba con orgullo silencioso sus conquistas. Llegué a ayudarlo a comprar una casa en Manaos. Menos de un año después, Ricardo se casó con Elena, una arquitecta. Me pidió que fuera la madrina de su hija. Sería un honor, respondí con la voz embargada. La pequeña Vittoria
Victoria nació en una mañana de primavera. Cuando Ricardo colocó aquel paquetito en mis brazos, cuando miré el rostro de mi nieta, sentí que el círculo de alguna forma se cerraba. Los años pasaron. Vendí la Casa Verde hace 10 años. Hoy tengo 71 años y vivo en una casita simple pero confortable con vista al Río Negro. Aún soy madrina de Victoria. Recibo visitas de Ricardo y su familia, aunque menos frecuentes con el tiempo. Hace 6 meses los médicos me dieron el diagnóstico: cáncer de pulmón en etapa avanzada. 6 meses, tal vez un poco más. Decidí escribir todo en una carta para ser entregada después de mi muerte. Cada detalle desde que conocí a Augusto hasta el reencuentro en la Casa Verde. Incluí todas las pruebas que había colectado sobre el secuestro. Cuando terminé sentí un extraño alivio. Sellé la carta en un sobre, la entregué a Antenor con instrucciones precisas. Me preparé para vivir lo que restaba de mi vida lo mejor que pudiera, sabiendo que la verdad vendría a la luz, aunque yo no estuviera aquí para ver las consecuencias. Fue entonces que lo impensable sucedió. En una tarde de sábado, estaba sentada en el porche observando la lluvia fina que caía sobre el río, cuando oí el portón abrirse. Era Ricardo, parado ahí, empapado por la lluvia, con una expresión que nunca había visto antes. No era para que yo supiera, ¿no?, dijo finalmente, la voz baja pero firme. Nunca fue tu intención contarme. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿De qué estás hablando? Intenté ganar tiempo. ¿Que eres mi madre? Respondió simplemente. El mundo pareció parar por un momento. ¿Cómo? Fue todo lo que conseguí decir. Se sentó en la silla a mi lado. Contraté un detective hace 15 años. Después de que nuestra amistad comenzó a profundizarse, había tantas cosas extrañas. Los sueños recurrentes, la sensación de déjà vu, la forma como parecías saber cosas sobre mí. Y nunca dijiste nada. Continuó. Todos esos años. Ni tú tampoco, respondí. ¿Por qué después de tanto tiempo? Antenor me buscó ayer. Dijo que estás enferma. Muy enferma. Dijo que dejaste una carta para ser entregada después de tu partida. Y me di cuenta de que no podía esperar más, que necesitábamos tener esta conversación mientras aún hay tiempo. Fue entonces que conté todo. Allí mismo en el porche, con la lluvia como testigo, desenterré cada detalle de la historia. Hablé del romance con Augusto, de la expulsión de casa, del nacimiento de Cayo, de la neumonía, de cómo trabajé en el burdel para pagar su tratamiento. Y finalmente hablé del secuestro, de cómo descubrí que había sido orquestado por su abuelo biológico. Él escuchó todo en silencio. Cuando terminé quedamos los dos en silencio por largo tiempo, apenas el sonido de la lluvia llenando el espacio entre nosotros. Todos esos años, dijo finalmente, la voz ronca. Todos esos años pensé que había sido abandonado, que mis padres biológicos no me querían. Nunca te abandoné, respondí con firmeza, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Nunca, ni por un segundo. Te busqué por años, décadas. Entiendo por qué no me contaste, dijo después de más silencio. Yo mismo no sabía qué hacer con la información cuando la descubrí. ¿Por qué tú no dijiste nada entonces?, pregunté. Dio una media sonrisa triste e irónica. Por las mismas razones que tú, supongo. Para protegerte, para protegerme. La verdad es una cosa peligrosa, ¿no? Cambia todo. ¿Y ahora?, pregunté. Extendió la mano y tomó la mía. Era la primera vez que teníamos ese tipo de contacto. Ahora, dijo apretando levemente mis dedos. Recuperamos el tiempo perdido, lo que sea posible. Y así comenzó la fase más improbable de mi vida. A los 71 años, enferma, con pocos meses por delante, redescubrí lo que era ser madre. No más en secreto, no más de lejos, sino abiertamente, completamente. Ricardo venía a verme casi todos los días. Llenábamos juntos las lagunas de 3 décadas separados. Una semana después trajo a Elena. Ella me abrazó largamente. La parte más difícil fue contar a los hijos. Cuando finalmente los trajo para visitarme, Victoria, mi ahijada que ahora descubría ser mi nieta biológica, reaccionó con una madurez sorprendente. Antonio fue más reservado al principio, pero en la tercera visita trajo un cuaderno lleno de dibujos que había hecho. Los meses que se siguieron fueron los más intensos y significativos de mi vida. La enfermedad avanzaba, claro, pero curiosamente, mientras el cuerpo desfallecía, el espíritu parecía más fuerte. Ricardo insistió en pagar por el mejor tratamiento posible. Elena reorganizó mi casa. Victoria venía todos los días después de la escuela. Antonio venía los fines de semana, siempre con un nuevo dibujo. Las antiguas hijas de la Casa Verde continuaban visitando regularmente. Fue conversando con ellas que tuve la idea del fondo de educación. Quiero dejar algo permanente, dije a Ricardo. Así nació el Fondo Iracema para Educación de Jóvenes, una fundación que ofrecía becas de estudio para hijas de trabajadoras sexuales. Victoria comenzó a grabar nuestras conversas. Es historia viva, abuela, decía, usando el término que había comenzado a usar naturalmente. Necesita ser preservada. Fue en una de esas noches que Ricardo, sentado al lado de mi cama mientras yo luchaba contra una crisis de dolor, dijo algo que
nunca olvidaré. ¿Sabes lo que más admiro de ti? Es tu capacidad de amar a pesar de todo, de mantener algo bueno dentro de ti incluso cuando el mundo solo te mostraba el peor lado. No sé si siempre hice las opciones correctas, respondí. ¿Quién lo hace? Sonrió levemente. La vida no viene con manual de instrucciones. Hacemos lo mejor que podemos con las cartas que recibimos. En las semanas finales mi casa se transformó en una especie de centro de peregrinación. Personas de todas partes de Manaos venían a despedirse. La reconciliación final, la más inesperada, vino 3 semanas antes del fin. Ricardo había conseguido localizar a Augusto, el padre biológico. Estaba vivo, viviendo en una casa de retiro en Sao Paulo. Decidí no encontrarlo personalmente, pero escribí una carta contándole lo que había pasado después de que salió de mi vida. Cómo finalmente nos encontramos. Cómo se había vuelto un hombre mejor que cualquiera de su familia. Cuando llegó el final, estaba rodeada de mi familia. Ricardo sostenía mi mano. Elena estaba al otro lado, Vittoria y Antonio a los pies de la cama. Las muchachas de la Casa Verde llenaban el cuarto. Gracias, susurré a Ricardo con lo que me quedaba de voz. Por volver, por perdonar, por darme esta oportunidad. No hay nada que perdonar, mamá, respondió usando la palabra por primera vez. Solo hay amor. Cerré los ojos, finalmente en paz. El río Negro continuaría su curso. La ciudad seguiría creciendo. Pero yo, Iracema Vittoria dos Reis, hija de Herbolario, madre que perdió y encontró a su hijo, madame que se volvió abuela, finalmente podía descansar. Porque al final, después de tantos años de dolor, de secretos, de búsqueda, había encontrado lo único que realmente importaba, el amor de mi hijo, el perdón, la familia reunida en los últimos momentos. Y eso valía cada lágrima derramada, cada noche oscura, cada decisión difícil a lo largo de esta vida que el destino me reservó. Soy Iracema Vittoria dos Reis. Tengo 71 años. Nací en Manaos, Amazonas, y esta fue la historia de mi vida. Una historia de pérdida y reencuentro, de dolor y redención, de una madre que nunca dejó de amar, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Si quieres oír más historias de mujeres que fueron al infierno y volvieron con la cabeza en alto, suscríbete ahora al canal Abuelas de México, porque cada arruga en nuestro rostro cuenta una historia. Cada cana en nuestros cabellos carga una lección que puede salvar a alguien como tú. Y si quieres ver otras mujeres que, así como yo, encontraron fuerza en las manos callosas por el tiempo y en los corazones partidos por la vida, haz clic en los cuadritos que están pasando en la pantalla ahora. Nuestras historias merecen ser oídas, no como cuentos de terror para asustar, sino como testimonios de que incluso en las noches más oscuras siempre existe la posibilidad del amanecer.